Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. En nombre del director de la Fundación Ramón Areces, don Raimundo Pérez Hernández, les doy la bienvenida a la Fundación. Mi nombre es Daniel Santín, yo soy profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y además colaboro con el área de Ciencias Sociales de la Fundación en la coordinación de alguna de sus actividades. Bien, déjenme empezar agradeciendo, porque esta es una conferencia en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces, agradecer a esta institución, que además es un aliado estratégico de la Fundación Ramón Areces, por haber tenido la iniciativa de traer al profesor Blanden aquí. A continuación también me gustaría agradecer al profesor Richard Blanden por haber aceptado la invitación para estar hoy aquí en la Fundación. Agradecer también al profesor Antonio Cabrales, que ha sido un poco el promotor de la idea, ya que iba a venir a Madrid, a la Universidad Carlos III, a que nos pudiera hablar de los últimos resultados de investigación del profesor. Gracias, Antonio, por haber sido un poco promotor, y además hoy va a tener un papel de moderador en la sesión. Agradecer también a la profesora Wang Lecfuanfu, que ha sido un poco el nexo de unión y se ha encargado de toda la logística en la Carlos III, todo lo relacionado con que hoy podamos disfrutar de esta conferencia, y, cómo no, a todos ustedes por estar hoy aquí sin los cuales esta actividad no tendría sentido, ¿no? Hoy la cosa va de economía pública y, como decimos en economía pública, ¿no? Los seminarios online y los webinars están muy bien, pero no dejan de ser un second best, ¿no? Como decimos, comparado con una conferencia presencial, que es mucho más atractiva, al menos desde mi punto de vista. Bien, voy a pasar ya la palabra al profesor Cabrales, no sin antes, para aquellos de ustedes que no están tan familiarizados con lo que hace la Fundación Ramón Areces, recordarles que la Fundación tiene un único objetivo, que es impulsar que se realice ciencia de excelencia en España. Para alcanzar ese objetivo, la Fundación lleva a cabo numerosas actividades que me gusta clasificar en 3 ejes. El primero de ellos sería la formación de capital humano a través del programa de becas de estudios de posgrado, que permite a los alumnos españoles más brillantes, al terminar sus carreras, hacer el máster o el doctorado en las mejores universidades del mundo, entre ellas en el University College de Londres, de donde viene el profesor Blundell. El segundo de los ejes sería la ayuda a la investigación excelente, y tenemos el programa para investigadores menores de 40 años para ayudarles en esa transición de investigador más junior a más senior y terminar de consolidar su equipo de investigación. Y, por último, el pilar que nos reúne hoy aquí, que es el de ser un punto de contacto, un nexo entre ciencia excelente y la sociedad en general, interesada en los últimos resultados científicos, en preguntar y en tener conocimiento acerca de en qué se está investigando. Para ello, la Fundación tiene numerosas alianzas estratégicas, algunas de ellas con centros de prestigio a nivel mundial, como puede ser el MIT, la London School of Economics, la propia Universidad Carlos III, el CENFI y otras muchas que no voy a detallar ahora. Nada más. Gracias nuevamente por estar hoy aquí. Vamos a disfrutar de la conferencia del profesor Blundell y le paso la palabra al profesor Antonio Cabrales. Gracias. Hola. Gracias. Hola y buenas tardes a todos. En realidad, esta conferencia ocurre porque íbamos a invitar, Warren me dijo, ¿por qué no invitamos a profesor Blundell, a Richard, a dar un seminario en el departamento, como hacemos normalmente? Y yo sabía del trabajo que está haciendo Richard para lo que ya ahora explicaré, la Deaton Review, el estudio de la desigualdad. Y dije, es una lástima que alguien que tiene una visión tan profunda de uno de los temas centrales que tenemos que tratar los economistas y que tiene que tratar la sociedad, que es la desigualdad,
no haga una charla que vaya más allá de la docena de académicos o 2 docenas de académicos que le van a ver mañana en la Universidad Carlos III. Y por eso le invitamos, y tuvimos la suerte de que Daniel y la Fundación tienen un gran espíritu de entender cómo transmitir investigación de primera al mundo, y por eso hemos conseguido hacerlo. Y ahora voy a pasar a inglés porque como voy a hablar de los logros y de las virtudes del profesor Blandel, prefiero hacerlo en su idioma para por si digo algo me pueda corregir. Voy a cambiar de idioma, voy a hablar en español porque voy a hablar de usted y por favor corréjame si digo algo que no procede, alguna tontería, que no lo quito. El profesor Blandel es uno de los mejores economistas del mundo y esto lo reconoce muchísima gente. No voy a decir el número de doctorados que tiene porque él en sí mismo se le ha olvidado ya cuántos son. Es imposible contarlos, pero tiene el Junior Jansson Prize por trabajo en econométricas y análisis económico y que lo proporciona la Fundación Económica Europea. También el Fritz Prize Medal, la medalla Fritz Prize, sobre estimar las respuestas de la dotación del personal, que incluye aspectos teóricos y prácticos. Tiene también el premio de la Fundación DVA de Economía, otros muchos premios, porque son infinitos, o sea, son muchísimos. En cuanto a su contribución a la economía del trabajo y a la economía econométrica aplicada, es muy importante porque esto cubre distintos campos de la ciencia económica aplicada, la teórica, es decir, por qué hay que hacer qué. O sea, hay una base teórica y otra práctica, y nosotros eso es lo que tratamos de hacer aquí. Bien. Como la cantidad de reconocimientos de contribuciones del profesor Blandel son impresionantes. Ha elaborado modelos de macrodatos para la conducta personal, la interacción con el consumidor, la vigilancia de los trabajadores, también modelos para el estudio de datos, macrodatos, es decir, no hay un ámbito del análisis que él no haya investigado y a la que él no haya contribuido en términos de instrumentos estadísticos y otras cosas. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha elaborado estos modelos? Bueno, pues porque le interesa mucho tener modelos y métodos que apoyen la formulación de políticas en esos ámbitos, es decir, que esas políticas se basen en la mayor cantidad posible de datos empíricos. Entonces tenemos una parte que sí que se centra en el interés por la ciencia y en otra en interés por la política ya en términos prácticos, porque es importante, ambas patas son importantes para avanzar y progresar. Y el progreso, como digo, de la humanidad. Aquí hay muchísima gente entre el público que hacen lo mismo. Somos una comunidad académica que nos dedicamos a mejorar la vida de la gente utilizando los mejores métodos posibles. Pero eso no es siempre lo que entiende la gente de la economía y por eso es importante que la Fundación presente este tipo de cosas. Es decir, que solo se puede progresar en la economía si se basan las teorías, si hay una base científica que apoye la práctica. El profesor Blandel también ha sido líder en distintas instituciones como el jefe del Departamento de Económica del University College de Londres. Cuando él llegó, hay que reconocer que no era una institución especialmente prestigiosa y ahora es una de las mejores de Europa y del mundo. También ha formado parte del Instituto de Estudios Fiscales, el presidente de la Sociedad de Econométrica y también de la Royal Economic Society.
Esto es algo que los académicos también tienen que hacer. No solamente se trata de contribuir en la parte de la esfera pública, sino también en lo que es las instituciones, ¿no? En la parte institucional. También ha sido un mentor para mucha gente joven. Ha ayudado a muchísimos alumnos en Stanford, en Yale, en MIT, es decir, en las mejores universidades del mundo, incluida la Carlos III, porque hay alumnos en la Carlos III, hay gente en la Carlos III que ha recibido su formación. También ha colaborado con gobiernos, con el gobierno mexicano, con el gobierno chileno y con muchos otros. Pues bien, estas son las credenciales del profesor Blundell. Hoy nos va a hablar de algo que hemos ido hablando. Hay tres problemas fundamentales que hoy en día hay que estudiar como economistas: la cuarentena, la productividad y el cambio climático. Estos son los problemas fundamentales que son fundamentales para entender al nivel más profundo. Desarrollar métodos, desarrollar datos, modelos teóricos y luego ponerlos a prueba para poder progresar. Esa es la forma en la que hay que actuar y esto es lo que nos va a contar él hoy cuando nos hable de la desigualdad y la crisis del COVID. Muchas gracias, Antonio. Y muchísimas gracias por invitarme. Es estupendo volver aquí después de 2 años de no haber hecho prácticamente nada en persona, presencialmente, ¿no? O sea que volver a estar en Madrid y en un acto como este es fantástico. Muchísimas gracias. Es muy generoso la forma en la que yo trabajo siempre con otras personas y soy yo quien se lleva todo el crédito. Tengo mucha suerte por ello, pero yo creo que el tipo de investigación que hacemos en economía hoy en día es un trabajo de equipo y siempre he pensado que esa es la forma de actuar y de hacer las cosas. El trabajo del que yo voy a hablar aquí hoy es un trabajo que trata precisamente de eso. Es una charla pública, o sea que voy a hablar en términos generales y no voy a meterme en los detalles técnicos, pero lo que sí que quiero es que pensemos, reflexionemos en las consecuencias de la desigualdad en la crisis del COVID y sobre todo en la crisis, en la economía posterior a la COVID. Y una razón por la que hago esto es que justo antes del COVID, antes de que se brotara la pandemia, empezamos a hacer un examen sobre desigualdad en el Instituto de Estudios Fiscales, un estudio en profundidad sobre las desigualdades, porque no se trata de una desigualdad, sino de todo un espectro amplio de desigualdades. Y cuando estábamos empezando a estudiar, a elaborar este estudio, precisamente en enero, estábamos ahí un grupo de investigadores y estábamos pensando, quizá ahora la desigualdad, como estamos en una crisis de salud, ya no tenga interés en este instante. Pero no exactamente. En Europa, digamos que vimos que la crisis fue el norte de Milán, en Europa, donde más azotó, también en Inglaterra, en Londres. Es decir, todas estas gentes que tenían un nivel económico alto, que viajaban mucho, que se iban de vacaciones a sitios exóticos y estupendos. Y solo fueron ellos los primeros que se infectaron. Pero no tardamos mucho en darnos cuenta de que, de hecho, el ámbito, la amplitud de las desigualdades eran enormes y eran precisamente ahí donde había que fijarse. Y por eso voy a empezar diciendo en esta charla cuál es el papel de la desigualdad, cuál ha sido el papel de la desigualdad. La pandemia lo que ha hecho es reforzar la necesidad de afrontar los retos de la desigualdad. Y lo que voy a hacer es hablar de ese conjunto de desigualdades de las que yo considero que son importantes y que interactúan entre sí.
Evidentemente está claro que muchas de las desigualdades existentes que ya hemos estudiado, por ejemplo, la formación, los ingresos, el trabajo, el empleo, la formación, todas esas desigualdades se acentuaron y otras nuevas, u otras que no se hablaba tanto, que previamente eran menos significativas, empezaron a tomar mucha importancia, como el espacio en casa o la formación digital o los medios digitales. ¿Y es acaso el momento en que haya que hacer hincapié en construir una sociedad mejor? Claro, en fin, claro que siempre es eso importante. Y esto es algo en lo que yo había pensado antes de la invasión de Rusia. Ahora resulta que estas ideas pues son sobre todo de tiempo de paz. Y es importante, por tanto, crear una sociedad más justa. Pero lo que ha ocurrido con el COVID también tiene su importancia en la tecnología y los medios tecnológicos. Y también la educación y la formación y el hecho de tener que trabajar desde casa. Todo esto está relacionado con gentes y familias con altos ingresos y con formación, con estudios, con una buena capacidad formativa. Bien. Es importante también que a la hora de abordar las desigualdades actualmente hay que tener esto en cuenta y os puedo dar datos. Esta es la primera desigualdad, restricción que hemos tenido donde la desigualdad no ha subido. Y, por cierto, aquí hay un genio que podría hablar de esto mejor que yo, pero hablaré de esto en un segundo. Bien, en todo caso, si comparamos la recesión financiera, vemos que ha habido algunos movimientos, algunas mejoras en el Gini, ha habido aumentos de desigualdades sin respuesta política, pero sin respuesta política las desigualdades se han mantenido más o menos estables y en algunos países de hecho han caído y luego también ha habido el éxito de la vacunación que para sorpresa de todos supongo que ha ayudado a agilizar la recuperación. Lo que ha ocurrido es que ha habido retos en cuanto a las desigualdades a largo plazo que se han mantenido más o menos como estaban. Y en eso nos hemos fijado. Estamos aquí, a medida que estoy aquí, el Instituto de Estudios Fiscales también conmigo y con nuestro equipo han pensado mucho en las desigualdades y cómo afrontarlas a través del bienestar y los impuestos. Esto es algo que nunca vamos a poder abordar de forma importante a través solo de los impuestos. O sea que la parte importante es ver cómo podemos llegar a un equilibrio de reformas, a una serie de políticas que pueden tener efectos en las consecuencias negativas de las desigualdades, en las características negativas de las desigualdades. La idea de este estudio, como cualquier otro estudio que hemos llevado a cabo, como he dicho antes, es que el Reino Unido es un experimento, como si dijéramos, un buen experimento para muchísimas cosas, incluido el COVID, y también en cuanto a las desigualdades, porque hay muchas desigualdades en el Reino Unido y un poquito por delante de España, hay que decir, y eso lo van a ver ahora. Y también vamos a establecer comparaciones, como digo. Estamos aquí, lo que estamos tratando ahora de hacer es conectar con todo el mundo. Ya hemos realizado una serie de estudios que pueden contribuir a nuestra investigación. No voy a hablar en profundidad, pero sí que diré en qué ámbitos son más importantes las desigualdades y cómo se relacionan y cuáles son lo que las impulsa, lo que hace que esas desigualdades surjan y aumenten. La idea, por lo tanto, es ver exactamente qué hay debajo de esas estadísticas y ver cuál es la mezcla, la combinación de políticas adecuada para afrontarlo y atajar esas desigualdades.
Bueno, ¿dónde está el Reino Unido aquí en esta situación? Antes de la pandemia, vemos que nosotros estábamos debajo de Estados Unidos. Aquí he colocado todos los países. En la parte de arriba están las economías hispanoamericanas. En África siguen teniendo un nivel de desigualdad muy grande. España está un poquito por debajo de eso, pero tampoco mucho muy por debajo. Las economías en las que pensamos que son muy similares es en cuanto al el PIB por cápita, consiguen hacer determinadas cosas con menos desigualdades que lo que nosotros en Reino Unido, por ejemplo. Por eso la comparación es importante. Y si conocemos la historia del Reino Unido, nosotros teníamos un GNI que era similar al de Alemania. Ahora en Alemania las desigualdades han subido bastante en los últimos 20, 30 años. Y nosotros también hemos pasado de un Gini similar al de Europa del Norte para poder ponernos más o menos al nivel de las desigualdades en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el líder. Ha seguido manteniendo esa tendencia al alza. Otra idea de hacer esta comparación es pensar hacia dónde vamos, cuáles son las tendencias, porque puede que acabemos con el tipo de desigualdades y niveles de desigualdad que vemos en Estados Unidos, o quizá podemos rediseñar nuestras políticas y cómo funciona la economía para evitar esto. Hay una serie de desigualdades aquí en formación, educación, salud. No solamente estoy hablando de desigualdades económicas, sino de un conjunto de desigualdades. Y no se trata únicamente de desigualdades individuales o familiares, sino que hay diferencias entre grupos sociales, porque muchas de esas desigualdades se refieren más bien a grupos, por ejemplo, género, raza, generacionales, ubicación, lugar. Y estas son fotos muy bonitas. Aquí vemos un grupo de personas, entre los que yo me incluyo, pero me gustaría centrarme en algunas caras para ver un poco cómo es este estudio. Al final, en la parte derecha del final, tenemos a Joran Turol. Y normalmente no es una persona que trabaja en las desigualdades, pero si pensamos en un momento en lo que está trabajando John es la reglamentación de las tecnologías digitales y cómo las utilizan en el mercado de las empresas. Y si pensamos en los retos de la desigualdad en el mercado laboral, la acumulación también de valor, sobre todo por firmas, empresas superestrella, ahí es donde vemos, sin duda alguna, cómo esas empresas están basadas en tecnologías digitales, en plataformas digitales. O sea que cuando hablamos de reglamentación o regulación para atajar las desigualdades, también tenemos que centrarnos en ese tipo de empresas y en las políticas de competencia y la regulación al respecto. Es importante, por eso tener un experto en esto. También John es alguien que quizá no sepan ustedes que es un filósofo brillante en cuanto a la desigualdad. Estoy hablando ahora de la mujer que está justo al otro lado. Es una profesora, ha trabajado en Stanford, una filósofa muy importante, y lo que habla es de la ética con respecto a las desigualdades. Ha trabajado con epidemiólogos y con otros economistas importantes, de los que no voy a hablar. Lo que quiero decir es que aglutinar a un grupo que por lo normal no trabaja en el tema de la desigualdad porque trabajan en tecnología, en ética, en otro tipo de ámbitos, centrarlos para trabajar en la desigualdad ha sido muy interesante y muy fructífero. Lo que también estamos haciendo es que hemos hecho una serie de estudios muy amplia, tenemos 19, aquí figuran 16 en la diapositiva.
pero si entran en nuestra diapositiva, en nuestro sitio web, verán que están todos los estudios publicados que han sido llevados a cabo por personas importantes en cada ámbito. Antonio piensa que también nosotros tenemos que trabajar con jóvenes investigadores, no solamente con investigadores senior. O sea que sí que tratamos de tener en los equipos pues a investigadores jóvenes que están haciendo el doctorado, etcétera. Y ellos nos envían sus observaciones, sus trabajos, o sea que sí que forman parte de este trabajo. Y, bueno, pues luego vamos a publicar un libro. Y luego el panel se reúne para estudiar todo lo que se diga sobre distintos países, porque es muy importante comprender lo que ocurre en otros lugares. Y el grupo del Banco de España también está aglutinando o está elaborando trabajo comparativo sobre España, y esto está dando lugar a un trabajo muy interesante, enorme, de una envergadura gigantesca, que creo que va a tener un impacto importante en cuanto a la economía de la desigualdad y su base, en qué se basa. Esto es un poco un planteamiento general. Y ¿dónde estábamos antes de la pandemia? Pues bien, ¿dónde estábamos? Cuando pensábamos en el estudio sobre desigualdades, nos centrábamos en los resultados en la educación, pero no nos habíamos centrado en el aumento de la desigualdad en inputs y outputs, y también en resultados en cuanto al trasfondo sociológico y las oportunidades del mercado laboral que tienen las personas que salen de la universidad. Esto es algo importante y forma parte del trabajo que hacen forma parte del trabajo que se hace en los países, porque algunos países parece que tienen más éxitos en el grupo universitario que otros, en el grupo de los universitarios, que por ejemplo que en el Reino Unido o en Estados Unidos incluso. Si nos centramos en lo más importante, en las cosas clave, pues vemos que ha habido un aumento de las desigualdades, aunque no hubiera habido un aumento en los ingresos, en la desigualdad de los ingresos, sobre todo entre los hombres. Por ejemplo, aunque no veamos mucho aumento de las desigualdades de los ingresos de las familias en Europa, incluida Alemania, Noruega y otros países del norte de Europa, si uno se centra únicamente en las desigualdades de ingresos en los varones, vemos que ha habido un aumento, y esto es un dato muy importante del trabajo que estamos llevando a cabo. Esto evidentemente pasa a la desigualdad entre las familias y las desigualdades en los ingresos disponibles. También ha habido una serie de crisis en el mercado laboral, sobre todo en cuanto a los trabajadores poco cualificados. Esto es muy importante. En el peor de los tiempos, el peor momento, cuando yo tuve que diseñar las políticas de bienestar, y lo que hace 25 años de lo que se trataba es que la gente tuviera un trabajo. Y esa no parece que haya sido una ruta muy exitosa, porque resulta que la gente tiene trabajo, pero la progresión salarial para muchos puestos de trabajo, y sobre todo para un grupo en concreto, es muy plana, no aumentan prácticamente los salarios. Sobre todo en el Reino Unido lo vemos mucho, también en Estados Unidos. Podemos tener familias que trabajan muchísimo, pero que ganan a un nivel por encima, ligeramente por encima del nivel de pobreza, el umbral de pobreza, o incluso dentro del umbral de pobreza. O sea que eso no es... Esto también está relacionado por la falta de formación. No sube esa formación. Hay muchos trabajos no cualificados que tienen ese problema. O sea que el empleo aumenta, pero no permite escapar de la pobreza por esa falta de progresión salarial.
Y bueno, sin embargo, hay pocos buenos trabajos buenos, que son los que quiere la gente, que sí que permiten esa progresión salarial. Además de ese aumento de la desigualdad salarial entre hombres, también en la mayor parte de las economías ha habido un aumento de las mujeres que entran en todas las economías han entrado más mujeres en el mercado laboral, y alguno pensaría que eso puede compensar algunas de las desigualdades entre los hombres, pero de hecho no, porque lo que ocurre es que las mujeres tienen un nivel bajo de salarial, y entonces no se produce realmente esa compensación. También hay grandes diferencias en cuanto a la prosperidad de distintos grupos en distintas regiones. La desigualdad regional es, por consiguiente, importante. Y hay algo que los economistas, muchos economistas, incluido yo, ignoran, y es la importancia de la desigualdad geográficamente hablando. Por ejemplo, si vemos que hay dos, en la última ley, vemos que hay desigualdades, como digo, en función también de los acuerdos económicos y de los pactos económicos. O sea que la desigualdad geográfica en la economía ha aumentado mucho, y en España también. Al menos esto es lo que estamos hallando en nuestro estudio, en nuestra investigación. También hay otra serie de preocupaciones importantes en cuanto a la desigualdad en el aumento de la riqueza. Todo esto lo voy a comentar más en detalle. No me he centrado mucho ni en la mortalidad ni en la salud. Pero esto es importante, pero no puedo ocuparme de todos los temas. Si pensamos en cómo el Gini ha evolucionado, pues el Gini ha evolucionado de una forma muy interesante. Y describe, evidentemente, esto es descriptivo. Sin la respuesta a las políticas, vemos que hay desigualdades prácticamente en todas las economías, pero con las respuestas políticas vemos que hay o no cambio o incluso desciende. Y yo he tratado de encontrar datos relativos a España, y siempre es difícil encontrar datos actualizados en cuanto a desigualdad y cómo ha avanzado en la pandemia. O sea que lo que he hecho es encontrar un buscador de desigualdad, un instrumento de seguimiento de la desigualdad de Montalvo y otros colegas que han elaborado este instrumento. No es una enorme cantidad de datos lo que utilizan, pero porque hay distintas visiones de lo que ocurre en España. Esa es una de las razones por las cuales no hay un acuerdo general. Esta es la primera parte, representa la primera parte de la ola, y hay desigualdades en ingresos, y de repente al principio hay una especie de subida muy grande y luego va reduciéndose en las transferencias, y luego hay una parte muy pequeña sobre cambios donde hay cambios que son prácticamente desdeñables a lo largo del año, y luego vuelve a subir. Vemos aquí más detalle en esta diapositiva. Y vemos lo que ocurre, y esto ocurre más o menos en todas partes. Hay una pretransferencia de igualdades que es más o menos inmediata en los grupos más jóvenes, el que está aquí. Esto es en los siguientes meses después de la primera oleada, de 16 a 29 años de edad, pero también tienen muchas transferencias y se van abriendo. Estos datos están todos en línea, o sea que se pueden utilizar y hacer todo tipo de gráficos muy útiles. No se ajusta exactamente con todos los conjuntos de datos. Cuando entra en detalle uno se da cuenta, pero se pueden ver, por ejemplo, diferencias desde un punto de vista de registros demográficos, antes y posteriores y anteriores a la bandera. Si hacemos este tipo de líneas,
¿Qué es lo que ocurre con el Gini? Bueno, pues podemos ver que en términos generales es cierto que prácticamente no ha habido ningún aumento en la plataforma Gini en desigualdades cuando se produce la segunda ola. Pero siempre la redistribución es enorme. Si tuviera que hacer eso para la recesión de 2008, la historia hubiera sido totalmente distinta, porque en el Reino Unido hubo un impacto enorme en las post-transferencias de desigualdades. Hubo unas transferencias inmediatas que no han funcionado, que no funcionaron en la recesión de 2008. Debido a la estructura. O sea que sencillamente ha habido lo que se produjo es una nueva cantidad de seguros sociales. En Alemania, por ejemplo, se hizo esto y en Alemania tuvieron muchísimo más éxito en cuanto a la redistribución de las desigualdades. Vamos a volver a esta otra diapositiva. La mayor parte de las políticas son temporales, de las políticas aplicadas, y funcionaron en el Reino Unido. Son políticas que se inventaron, pero a medida que la cosa fue resolviéndose un poco, dejaron de aplicarse. Evidentemente, los ingresos son una medida muy reducida para medir las desigualdades, y el Gini lo pone de manifiesto. Hay que analizar un poquito más otro tipo de efectos subyacentes. Entonces, lo que he hecho aquí, bueno, esto es algo que elaboramos anualmente para saber dónde estamos en cuanto a las desigualdades y la pandemia. Y es importante tomar en ese sentido un enfoque que abarque toda la vida para ver cuál ha sido el impacto. Y normalmente los primeros impactos pueden tener las consecuencias más largas, más duraderas. Y, por ejemplo, esto ocurre siempre, si uno deja de ir al colegio pronto en la vida, lo normal es que las consecuencias de eso, como no se ponga remedio inmediatamente, pues lo que hace es tener unas consecuencias a lo largo de la vida enormes. Hay menos oportunidades de empleo, menos oportunidades de tener un buen salario, etcétera. A eso me estoy refiriendo. Voy a mostrarles, por lo tanto, lo que hemos hecho en el Reino Unido y en otros ámbitos estadísticos, con las estadísticas de Estados Unidos y otros lugares. Evidentemente, la clase socioeconómica influye. Eso influye en el Reino Unido y también en España y en cualquier otro lugar del mundo. En economías como la del Reino Unido prácticamente no ha habido menos impacto en el empleo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido un sistema que se ha ocupado que la gente se mantuviera en su puesto de trabajo. Pero sí que ha habido menos horas de trabajo y ha habido gente que ha trabajado prácticamente muy pocas horas. Y la mayor parte de la progresión salarial de gente que tiene estudios universitarios y que no los tiene también, pues es importante. Porque, claro, hay muchas profesiones en las que uno aprende en el puesto de trabajo, haciendo lo que tiene que hacer. Y hay algunos grupos aquí de población que han perdido entre un año y medio de experiencia, como digo, con o sin estudios universitarios. Esto es sorprendente y al mismo tiempo, por supuesto, hemos tenido una gran expansión del trabajo desde casa y del comercio electrónico. Y luego esto ha rebotado debido a la pandemia. Entonces el empleo parece que ha vuelto a la normalidad, más o menos, pero si vemos esto un poquito más. Y estamos viendo hasta qué punto, porque ha habido pérdida de capital humano. Y evidentemente esto tiene efectos muy importantes a largo plazo, en los resultados a largo plazo, en las carreras, en la carrera profesional, en la salud.
Luego también hay efectos en términos de género, de sexo. Hay muchos más hombres que se han ocupado del cuidado de los niños, claro que sí. Pero sí es cierto que en las economías que yo he analizado siguen siendo las mujeres las que llevan la carga de la educación de los niños en mayor grado que los hombres. Y sobre todo las madres jóvenes sin formación universitaria. Y luego, evidentemente, tenemos problemas allí donde no haya redes sociales de protección. Y resulta que en muchas economías que hay personas que, por ejemplo, no tenían seguros sociales, seguros médicos, etcétera, y eso también hay que rediseñarlo y tenerlo en cuenta. O sea que, en cuanto a aprendizaje de niños, bueno, pues hemos hallado lo siguiente, de momento. Si analizamos el tiempo de aprendizaje, es sorprendente la diferencia que hay en función del grupo socioeconómico, en función de la clase socioeconómica. Yo supongo que esto ocurre, esto es totalmente distinto donde esto no se había puesto de esta como recesión, va a ser muy distinto que cualquier otra recesión previa, porque en recesiones normalmente se invierte más en educación y aquí hasta cierto los que tienen padres que trabajan desde casa, que tienen medios, pues bueno, vemos que ha habido un han podido seguir estudiando, pero en otras familias los niños de ingresos más bajos, los niños lo que han hecho es perder aprendizaje. Y hemos utilizado estudios o digamos, encuestas normales para ver cuántos niños han ido a clases por Internet, qué escuelas de secundaria, de educación, formación superior y primaria han podido utilizar este tipo de medios telemáticos. Y una cosa que hemos aprendido de esta pandemia, después de todo esto, es que fue un error enorme cerrar los colegios. En España se hizo. Y de hecho fue una estupidez porque las tasas de infección de los niños entre los niños eran mínimas. Y en España las estadísticas pues se vieron en las estadísticas. Y se está viendo en otros estudios de control también en distintos estados, en Alemania, en distintos länder alemanes, donde vemos que las tasas de asistencia a las escuelas no eran tan grandes como se esperaba, incluso si se pudiera ir a clase. Evidentemente, si hay una pandemia de COVID, entonces la gente, si tiene cuarentena, si da positivo, pues entonces tiene que estar en cuarentena. Y entonces también vemos que hay que asistir por Internet o por medios telemáticos. Y el porcentaje, 20% más rico de la población, es decir, los que podían acceder cuando estaban en aislamiento a las clases por Internet, a través de videoconferencia y ese tipo de tecnología, pues bien, tuvieron buenos resultados. Y lo que no puedo mostrarles aquí, pero que aparece manifiesto en los otros estudios que hemos estado haciendo, con niños de clase socioeconómica más baja, con menos ingresos, pues estos chicos hacían muchísimas menos cosas educativas y no participaban, lo normal es que no participaran en actividades importantes de aprendizaje. O sea que es muy importante la actuación también de los padres con los hijos. Aquí vemos, esto no se ve muy bien esta diapositiva, pero aquí vemos la línea, voy a centrarme, esto es de Europa, ¿no? Pero aquí está España. Y aquí hay se representa una serie de estadísticas que engloba distintos niños en cuanto al acceso a Internet. Y eso es todo lo que he podido encontrar, que fuera general.
podemos ver si el aprendizaje en línea, por ejemplo, en España es muy alto el poco apoyo de los padres y en otras economías también. Lo que ocurre con la educación es que normalmente transfiere conocimiento. Conocimientos que hay padres que no tienen en determinados grupos socioeconómicos. Y esto se ha puesto de manifiesto. Hay un estudio en Cataluña que parte un poco de esa idea y categoriza un marco de progresión muy sencillo en ese aspecto. Refleja las oportunidades oportunidades que hay para aprender fuera de la escuela, ¿no? Y luego se centra en casos concretos, como en el sistema catalán de educación. Y hay un documento, un artículo muy interesante que ha hecho un sociólogo catalán de Barcelona que lo explica todo esto muy bien. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es ver qué es lo que ocurre en las notas. Todo el mundo saca peores notas y las notas de los exámenes. E incluso en escuelas, en las escuelas, como digo, donde tienen padres con ingresos bajos, los chicos lo hacen todavía peor que antes. ¿Y qué es lo que ocurre, por tanto? Tenemos que ver lo que ocurre antes y después, ver el gradiente. Por lo tanto, ha habido una enorme pérdida en cuanto a las notas de los exámenes por una serie de razones que todos sabemos. En el Reino Unido tenemos datos administrativos de cada alumno. A los alumnos se les ha ido haciendo se les hace un seguimiento a lo largo de lo que es el expediente académico. Entonces se puede ver perfectamente a través de esos expedientes académicos cómo evolucionan los alumnos y cómo han evolucionado con respecto a la pandemia. Y también hay otros equipos que han hecho una cosa similar y también han demostrado que estos son los resultados en todos los estudios realizados. O sea, es una historia que ocurre. Los niños y las familias de ingresos menores pues han tenido una evolución peor. Hay estudios de Alemania y de Países Bajos que son más sistemáticos y que también tendremos en cuenta dentro de poco. Ahora mismo no me voy a centrar en ello. La mayor pérdida importante que me preocupaba mucho es la falta de experiencia de capital humano, es decir, la falta de experiencia de la gente. Porque, claro, cuando uno empieza a trabajar, pues adquiere experiencia. Y lo que ocurre es que a través de la experiencia la gente muchas veces se cualifica porque la experiencia laboral en los primeros años es fundamental, en formación profesional. Y eso se perdió durante un tiempo en los dos confinamientos. Y hemos analizado la disponibilidad de aprendizajes, de lo que son los aprendices, los trabajos, las prácticas de toda la vida. Bueno, pues eso se perdió, evidentemente. Las prácticas no se hicieron. Y ahora estamos tratando de centrarnos no solo en el empleo, porque hay mucha gente que sigue empleada en muchas economías, como en Alemania, en el Reino Unido, pero en el aumento de personas que no han trabajado nada, 0 horas. Y vemos aquí las líneas amarillas. Y entonces, bueno, esto afectó sobre todo a la gente más joven sin cualificaciones. En el Reino Unido más o menos ha sido parecido entre hombres y mujeres, salvo en el caso de las madres. En Europa podemos ver que España es quien más impacto ha tenido entre las clases de ingresos más bajos. Me refiero a pérdida de puestos de trabajo
y está sobre todo centrado esto en los más jóvenes, en lo que es el mundo de la hostelería, el turismo, y en ese sentido hay que hacer mucho trabajo geográfico. El grupo más afectado fueron los autónomos, porque ellos son los que más afectados quedan siempre en las recesiones. Y aquí habría que analizar esto muy bien. En ese sentido, España y el Reino Unido tienen un nivel de autónomos muy parecido. Y estamos hablando en muchos casos de autónomos que solo trabajan ellos solos. Yo qué sé, no sé. Personas que no emplean a otra persona, sino una persona que es autónomo y que trabaja, no sé, solo, o sea, que no trabaja y no contrata a nadie, gente que conduce un vehículo, etcétera. Esto es muy importante porque ese es el grupo precisamente que aumenta sobre todo en ese periodo y a quienes más ha afectado esta recesión. Y es un grupo grande, ¿eh? No puedo emplear mucho tiempo, pero es un grupo grande. Entre los autónomos en general en el Reino Unido se congeló el trabajo, pero lo que ocurrió también es que había un nuevo sistema de trabajo provocado por la pandemia. Ese nuevo sistema de trabajo, pues evidentemente lo que ocurre es que no tiene formación, no tiene prestaciones. Es como si uno trabajara en la economía formal, estos nuevos arreglos laborales. Y finalmente, entre todas las personas que trabajan en casa, vemos que esto está muy relacionado con los ingresos. Esto es donde yo de aquí saco a los trabajadores clave, los trabajadores esenciales, como los médicos, el personal sanitario y demás. Se elimina este tipo de personal sanitario y demás. Los sectores que no les afectaron, no sufrieron los problemas del confinamiento, están relacionados con los ingresos y también las personas que tienen puestos de trabajo de nivel alto, o sea, donde más trabajo se perdió es por tanto en las clases más bajas. Es importante si se podía o no, si se podía trabajar desde casa. Ese es el tipo de comparación interesante que se puede hacer. Y si analizamos la pérdida de ingresos durante la primera ola en toda la Unión Europea, por ejemplo, vemos que Alemania está muy atrás. No actúa, o sea, el comportamiento no fue malo. Y Alemania tuvo bastante éxito. España, sin embargo, se sitúa más en este final, en los que peor resultados obtuvo. Es importante. La geografía, como digo, es también importante. Se ha convertido en algo muy importante. Esto es de Stephanie Sanchevis, que ha trabajado en parte en este examen de la desigualdad. Y es importante la geografía. Si podemos a la parte de arriba donde está Luxemburgo, evidentemente Luxemburgo no tiene prácticamente geografía, porque realmente no tiene, o sea, las cosas como son. Es más pequeño que Londres, Luxemburgo, pero si nos centramos en el Reino Unido vemos que hay unas enormes diferencias. Londres es precisamente una de las ciudades europeas donde más se podía trabajar, desde donde más se podía trabajar en casa. Pero en el norte de Inglaterra, que hay zonas donde hay más problemas económicos, precisamente es donde menos se podía trabajar desde casa. Y esto es un fenómeno que se ha visto en todas partes. En el caso de España, en esta medida, pues vemos que la capacidad de trabajar desde casa pues varía mucho. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre las Islas Baleares y Madrid. O sea que resulta que es una cosa importante a medida que hemos ido avanzando en la pandemia y examinando esta característica. Ahora estamos centrándonos mucho en las disparidades regionales en educación, porque la educación es fundamental, es un aspecto muy, muy importante en cuanto que afecta a las desigualdades y que aumenta las desigualdades. Aquí vemos el número de personas que tienen estudios superiores, universitarios,
que se han... Y he elegido 3 lugares, quizá no los conozcan, salvo que conozcan la geografía británica, Queensway, Wooddown, y si los conocen, y si conocen la política de del Reino Unido, la política del Brexit, por ejemplo, han sido estos los que han votado en contra del Partido Laboral y a favor del Brexit, pues bien, allá donde el logro, la proporción de la población con estudios universitarios es muy bajo, normalmente es en el sureste. Y en esos lugares el acceso ha sido del 20% o menos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pues bueno, que las personas que tienen estudios universitarios acceden mejor. Una característica que hemos descubierto es lo que llamamos una cosa que es educational flight. Y sería interesante ver cómo funciona y evoluciona no solamente en Estados Unidos y en el Reino Unido, sino en otros países. No solamente, pues, la posibilidad de obtener de realidad estudios universitarios superior si uno está en un lugar determinado, sino que aumenta si uno se queda ahí. O sea que puede haber una pérdida neta, incluso si uno se mueve de zona, incluso si tiene estudios universitarios. Y esto se ha visto en los estudios. Toda la labor que hemos llevado a cabo en cuanto a trabajos buenos, capacitación y demás, es muy difícil si uno no tiene trabajadores cualificados que llegue a una zona concreta, empresas buenas. Y sin embargo, en esas zonas donde hay buenas universidades, donde hay buenas posibilidades de cualificarse, ahí van más las empresas. Y aquí hay ejemplos de las ciudades. Voy a terminar ya. Y me gustaría comentar algo sobre otros aspectos. Hay muchísimo trabajo que queda por hacer en cuanto al género, por ejemplo, la perspectiva de género. Aquí vemos las líneas de madres y padres. El verde es activo, naranja pasivo, y tanto hombres como mujeres han aumentado el tiempo que dedican al cuidado de los niños, pero más las mujeres que los hombres. Y si luego analizamos el aumento de la salud mental, de los problemas mentales, los trastornos mentales, pues vemos que ha aumentado mucho para determinados grupos. Los más jóvenes, sobre todo, en ese grupo de edad. Lo vemos ahí. Y también importante es esto para las mujeres jóvenes. Vemos que hay más problemas de trastornos mentales o problemas mentales en las madres jóvenes. En cuanto a los ingresos, a la riqueza, hay 2 aspectos importantes. Hemos analizado que la riqueza en la mayor parte de las economías analizadas por ejemplo, hablamos de la riqueza que se mantiene a través de las pensiones, los ahorros, etcétera. El mercado, la bolsa norteamericana lo ha hecho menos mal. En Estados Unidos, la bolsa, sobre todo en el tema tecnológico, pues se ha comportado muy bien, y esto ha tenido efectos enormes en la riqueza y las desigualdades. Porque, claro, estamos hablando de empresas que han tenido unos mega ingresos, mega beneficios. Y esto es fundamental en esta pandemia, porque evidentemente los ricos van a poder ahorrar más porque han ganado más y se gasta menos en cosas lujosas. Y luego, además, el precio de las acciones que tienen ha subido. No he analizado esto en otros países, pero en el Reino Unido vemos que cómo esas acciones subieron enormemente, llegando incluso a los niveles más altos nunca vistos. Y en cuanto a las generaciones y las edades, la característica de las generaciones actuales es que tienen menos probabilidad de ser propietarias de una vivienda
y sobre todo si sus padres tienen ingresos bajos. Y esto además interactúa con los precios de las viviendas y también las posibilidades de heredar, que es otro aspecto importante, etcétera. O sea que si pensamos hacia dónde nos dirigimos con estos retos que he planteado, bueno, pues voy a mencionar solo algunos. Las desigualdades en la educación son importantes. Es una parte fundamental de todo esto que afecta al empleo y a los salarios y al capital humano. Realmente todo trata de capital humano. También hay otros aspectos como la salud mental, que no he calibrado todavía, pero que sabemos que son importantes. El capital humano, si está bien formado, puede pasar a una fase de progresión salarial que es importante. Y esto, lo que hemos visto que es muy importante, es la pérdida en aprendizaje que afecta a las generaciones más jóvenes. Esto ha sido muy importante en esta pandemia y que por consiguiente va a afectar a las desigualdades en riqueza. Hay otros ámbitos de las desigualdades, pero no los voy a mencionar, que también son importantes. Lo que ocurre en el Reino Unido es que, y en otros países, el Reino Unido se ha convertido en una economía de salario mínimo, interprofesional, es sorprendente. Antes no había, pero ahora se ha convertido en el país del salario mínimo interprofesional. Es la única forma, o sea que esto es una cuestión importante. Hay que pensar cómo se puede lograr que haya un aumento salarial y que haya una progresión salarial, que la gente gane mejores salarios. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha ido mal durante el COVID, durante la pandemia? Las desigualdades sanitarias, bueno, pues se está haciendo trabajo detallado muy interesante que podría mostrarles, pero sobre todo son conscientes de todo esto. Pero las tasas de mortalidad han sido mucho más elevadas en aquellas familias con menos ingresos y sobre todo en grupos de raza no blancas. En toda Europa eso ha sido así. Cuando pensamos en las políticas posterior a la COVID o al COVID, a la postre lo fundamental es que nos tenemos que centrar en las desigualdades en la educación y de los resultados educativos. Esto es algo que ya habíamos empezado a estudiar antes de la pandemia y lo que hemos aprendido es que el acceso digital en el ámbito del hogar es fundamental y es la razón principal por la que las personas, las familias de ingresos bajos, con rentas bajas, han sufrido más esas desigualdades y han sido más afectadas negativamente por la pandemia desde el punto de vista educativo. Por consiguiente, hay que invertir en capital humano para que la gente tenga buenos trabajos. Y esto es en lo que yo estoy trabajando fundamentalmente, en la progresión profesional y en la progresión salarial. Es importante que ocurra eso para que haya una redistribución real después de esta pandemia. Podría analizar todo este tipo de datos, pero bueno, voy a dejarlo aquí. No obstante, no quiero terminar diciendo algo negativo. También hay cosas positivas. En términos generales, lo positivo es lo que hemos aprendido desde el punto de vista de la conducta. Ahora, la gente ha cambiado de actitud, hay gente que ha tenido más experiencia con respecto al estado de bienestar, ha habido un cambio de actitudes. Las economías europeas, aparte de las escandinavas, que todas tienen niveles muy altos de seguridad social, al igual que Alemania, la seguridad social en el Reino Unido está desapareciendo prácticamente, o sea que también vemos que es importante analizar en ese sentido las clases medias que sí que han tenido esa red de protección social.
Todo esto tiene que hacer que nos replanteemos cómo estamos invirtiendo en las competencias y cómo podemos complementar lo que sabemos con nuevas tecnologías. Eso en cuanto a la formación y la educación. Y hay otras cosas importantes que ya he comentado con respecto al género y las diferencias entre sexos, que la pandemia ha puesto de manifiesto, como por ejemplo que hay bolsas de personas que viven en una situación de desventaja, de privación en el Reino Unido, en Estados Unidos, y que eso se puede paliar con un conjunto de políticas adecuadas. Siempre hay, por lo tanto, oportunidades, y esto tengo que decir que es importante tenerlo en cuenta, pero de repente va y llega la invasión de Rusia a Ucrania y ahora nos estamos ante un mundo que no sabemos cómo va a evolucionar. O sea que tendremos que volver a esa después de que o sea, tendremos que ver cómo podemos ir compensando las cosas. Es importante, no obstante, invertir en capital humano. Eso es lo más importante. Y creo que esto es algo que estamos documentando muy bien. Hemos establecido y definido dónde están las pérdidas y cómo se pueden atajar. Bien, esto es todo lo que quería decirles. Es más o menos una perspectiva general lo que les he dado y lo que les he planteado de lo que estamos haciendo, los retos en cuanto a las desigualdades, las diferencias en los distintos ámbitos y en distintos aspectos y cómo la pandemia ha afectado a las desigualdades. Pero la preocupación mayor son esas desigualdades subyacentes que se han visto acentuados durante la crisis del COVID. Y ahí es donde había que hacer las primeras inversiones, yo creo. Bueno, pues creo que lo voy a dejar ahí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, será un placer para mí responderle.